Hemos venido a adorar a Dios. Amén. Hemos venido a adorar a Dios. Sí, amén. Amén. Quisiera que, si gusta, se pone de pie y busquemos juntos Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? ¿Todavía no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si gusta ponerse de pie, lo leemos juntos en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te pido esta hora que nos hables, que te comuniques con nosotros y que podamos entender tu palabra para ponerla por obra. Háblanos, Señor, porque estamos dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios? Primero, significa que la Biblia no está escrita solamente por autores humanos. Quiere decir que no es una invención humana, no es un conjunto de escritos que se elaboraron a través o a raíz de una mentira. La inspiración de la palabra de Dios significa que Él es su autor y su origen. Significa que el Señor ha expresado su plan, su naturaleza, su carácter y su ley como la expresión eterna de sabiduría, de poder y de esperanza. Significa que Dios, cuando los autores humanos escribieron este libro, lo hicieron de tal manera que fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos sirve que la Biblia sea inspirada por Dios? Bueno, nos sirve porque cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que Dios es fiel, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, tenemos que recordar que en ese tiempo el canon del Nuevo Testamento no había sido finalizado. Y en las 51 veces que la palabra escritura se menciona en el Nuevo Testamento, todas hacen referencia al Antiguo Testamento, lo que los judíos consideran como la Biblia. Y nosotros sabemos que se completa con el ministerio de Jesucristo y el ministerio apostólico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros en la experiencia cristiana normal o cotidiana solemos dirigirnos más al Nuevo Testamento de lo que hacemos al Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que hay un Dios sabio, verdadero, poderoso y que verdaderamente está interesado en mostrar su amor. Y por eso a esta hora me gustaría hablar sobre cómo la Escritura, como el Antiguo Testamento, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar viendo pasajes del Antiguo Testamento que cumplen con estos 4 criterios. Yo no voy a poder detenerme tanto por el tiempo porque son bastante lo que tenemos que abarcar en 4 puntos en menos de 25 minutos, así que si pueden orar por mí, se los agradecería. Y si ustedes gustan, pueden anotarlo para que, espero, puedan meditarlo cuando estemos en nuestros hogares, en el fin de semana, y le podamos poner más atención y más cuidado. En primer lugar, como punto número 1, la Escritura nos enseña quién es Dios, qué está haciendo en la historia humana y por qué estamos aquí en la tierra. Desde el principio de la creación y desde el principio de la Escritura, Dios muestra que Él nos enseña tanto doctrina como sabiduría. La gente prefiere ser sabia en términos prácticos, pero las personas sabias solo logran serlo después de manejar mucho contenido teórico. Los ingenieros, médicos, las personas que se dirigen en aviones, las personas que hacen trabajos sumamente complejos,
Lo hacen solo después de horas y horas y horas de dominar un conocimiento teórico y luego ponerlo en la práctica. Y eso es lo que nos está enseñando la Biblia. La Escritura nos habla de un solo Dios, un Dios que es tripersonal, quien desde el principio está interesado en compartir su amor y abundancia. Y para eso vamos a citar el primer versículo de la Escritura, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo original, la palabra que se utiliza para Dios es Elohim. Elohim puede significar dos cosas. En primer lugar, puede significar un sustantivo propio como un nombre, pero por el otro lado también puede significar una categoría. Una categoría puede ser, por ejemplo, mamá, y sabemos que mamá se utiliza como un nombre, pero designa a un grupo. Entonces, la idea que los autores bíblicos, que Moisés estaba transmitiendo en Génesis 1:1 es que hay un Dios, pero este Dios es tan complejo que dentro de él, en su unidad, existe una pluralidad y no necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de eso. En el versículo 2 dice que en el versículo 3, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el movimiento, como ustedes se pueden dar cuenta, mientras yo me estoy moviendo, no es una cuestión del viento, es una cuestión de tener voluntad, de ser una persona. Por lo tanto, en los primeros 3 versículos de la Biblia vemos al Señor y vemos al Espíritu de Dios. Vemos a Dios y el Espíritu de Dios que están involucrados en la creación. ¿Qué sigue más adelante? En Génesis 1:26. Si usted lo quiere leer, lo puede leer conmigo. Génesis 1:26 dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, un momento. Hagamos. ¿Por qué Dios está hablando en plural? ¿A quién le está hablando Dios? Cuando Dios está hablando en Génesis 1:4 que dice, hágase la luz, no se ha creado todavía el sonido y no se puede transmitir el sonido. ¿A quién le está hablando Dios? Bueno, por alguna razón Dios le está hablando a alguien que tiene el poder para crear y tiene el poder para transmitir a los seres humanos la imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos viendo un Dios lo suficientemente complejo como para en su unidad abarcar cierta pluralidad. Pero esto no termina ahí, sencillamente. Después podemos ver en otros pasajes bíblicos cómo la historia se sigue desarrollando y, como les digo, por el tiempo lo voy a ir abarcando un poco rápido. Usted lo puede anotar, Génesis 18:1 y 2. Dice de la siguiente manera, después le apareció el Señor en el encinar de Manré, cuando él, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día estaba. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Vamos a detenernos ahí. Versículo 1 que dice, se le apareció el Señor. Pero el versículo 2 que dice, alzó los ojos, Abraham miró, y hay aquí 3 varones. ¿Qué está pasando aquí? Hay un Dios que la Biblia no tiene problemas en registrar que se manifiesta como 3 ángeles. Y Abraham, su respuesta es postrarse, adorar. Recordemos que en Apocalipsis, cuando Juan estaba viendo la visión del fin de los tiempos, está junto a un ángel y él cae rendido. Y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Sin embargo, la figura que está aquí es el Señor, pero se manifiesta en 3 ángeles. Y ninguno de estos 3 ángeles le niega la adoración a Abraham. Y si seguimos más adelante nos vamos a dar cuenta que esto se repite y se repite una y otra vez. Por ejemplo, en Isaías 48:16 dice, acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió el Señor Dios y su Espíritu. Alguien está hablando y diciendo que desde el principio fue enviado por el Señor Dios y por su Espíritu. Entonces hay 3 personas. Y conforme vamos avanzando en la Biblia, nos damos cuenta que cuando llegamos al Nuevo Testamento en Juan 1:1, las mismas palabras que Génesis abre son las que Juan abre su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando llegamos a Mateo 28:19, Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautícenlos no en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el principio, Dios ha anunciado quién es.
Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, tres personas coeternas, divinas, plenamente Dios, y que están en una comunidad de amor. Y por tanto esta comunidad de amor hace posible el amor entre seres humanos. Pero también la Biblia es sabiduría para nuestra vida. Por ejemplo, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es... Exacto. Y curiosamente, Salomón escribió Proverbios y Eclesiastés. Los dos libros acaban de la misma forma. Teme al Señor y haz el bien, porque este es el principio de la sabiduría. Entonces, como primer punto, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir de acuerdo a quién es Dios. Dios se ha revelado como un Dios consistente en la historia, constante y que no cambia, que responde a su creación y que es fiel. Primero. Segundo, la Biblia reprende, o más bien dicho, redarguye. Ese es el segundo punto. La Escritura nos redarguye de la rebelión y el descarrilamiento humano, de la desobediencia a las leyes divinas. No podemos leer la Biblia como si fuera el diario El Salvador. No podemos leer la Biblia como si fuera un periódico de internet. Si yo me siento y leo Santiago 1 y después de leerlo me levanto y creo que con eso cumplí, algo tiene que cambiar en mi vida. La Biblia, la palabra de Dios es la palabra viva porque después de enseñarnos, nos redarguye, nos reprende. Y si no cumple este propósito, tenemos que examinar nuestra vida, en verdad. Ahora, Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué nos redarguye? ¿Por qué nos reprende? Porque así como el Estado ejerce su ley bajo su jurisdicción, el Estado salvadoreño ejerce su jurisdicción sobre el territorio salvadoreño. Dios ejerce su dominio moral sobre el universo, porque Él es santo y Él es perfecto. Por citar algunos ejemplos, puedo mencionar en este momento Salmos 95, que por cierto, Salmos 95 es repetido en múltiples ocasiones en Hebreos. Salmos 95, 7 al 11, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios estaba anunciando al pueblo de Israel que la incredulidad que ellos habían tenido los condenó a una desobediencia que hizo que Dios se llenara de ira. Pero no fue solamente una ocasión en la cual esto ocurrió. Fueron diversas ocasiones. No solo fue el toro que hicieron cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, fue cuando se quejaron porque no tenían agua, cuando se quejaron porque no había comida y un montón de veces más. El pueblo de Israel se quejó y la queja en última instancia es un síntoma de incredulidad. La incredulidad es un síntoma de desobediencia y la desobediencia es un síntoma de una falsa fe. Por eso Dios castigó al pueblo de Israel y les dijo: ustedes no van a entrar a mi reposo. Y cuando llegamos a Hebreos, el autor de Hebreos dice, David dice: si oyeres hoy su voz, por lo tanto hay otro día y hay un segundo reposo para el pueblo de Dios, el reposo que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, primero, la Biblia nos enseña, la Biblia nos informa, la Biblia es el pilar fundamental de nuestra vida. No lo es una enciclopedia, no lo es TikTok, no lo es cualquier otro libro. La Biblia es el fundamento a través del cual nosotros pensamos y vemos el mundo. Y por eso mismo, porque no podemos ver nuestras fallas morales, la Biblia, al enseñarnos, nos reprende, nos redarguye. En tercer lugar, las Escrituras nos corrigen. Yo creo que las Escrituras hacen esta corrección de dos maneras. Primero, nos muestran la forma correcta en cómo debemos vivir. 2000 años aproximadamente de filosofía han existido tratando de preguntarse cómo debemos vivir. La Biblia nos ofrece una respuesta coherente y muy práctica. Ahora, yo sería, y debo aclarar, Dios sería injusto si Él solamente nos reprendiera y Él, siendo bueno, no nos dijera ni nos ayudara a hacer lo bueno. Dios sería injusto si nos dijera: estás haciendo las cosas mal, como si un policía le dijera a usted: allá no debería ir, para donde usted quiere ir no es por esa elección, y no nos dijera a dónde, no nos dijera: pero váyase por este camino. Entonces, ¿qué nos queda?
Dios nos muestra la forma correcta en cómo debemos vivir y de esta manera nos corrige. ¿Y qué es lo que hace Él? Dios nos da su espíritu. Amén. Dios pone su espíritu, porque si algo nos han enseñado 3000 años de historia hebrea es que el pueblo de Dios, que la gente, las personas, no podemos buscar a Dios por voluntad. Si a usted le ofrecieran ir al cine o ir a una vigilia, yo le pregunto, ¿de qué tamaño serían las palomitas que va a comprar? No podemos buscar a Dios. Si pudiéramos buscar a Dios y si pudiéramos perfeccionar nuestra vida y ser perfectos y luego venir delante de Dios, no habría sentido que Cristo haya muerto en la cruz. Pero como Cristo muere en la cruz, eso nos revela algo de la condición humana. Y Dios dice en Jeremías 31, en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no conocerá más ninguno a su prójimo y no le enseñará ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En otras palabras, Dios está diciendo, cuando mis leyes estén escritas en sus corazones, ustedes serán capaces de conocerme. ¿Cuántos podemos decir que conocemos a Dios en base a cómo vivimos delante de la palabra? Y cuando vemos toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jeremías 31, 33 y 34 se entiende a la luz de Romanos 8.3. Romanos 8.3, parafraseado, dice, porque lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó al pecado en la ley. En otras palabras, cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó la deuda que nosotros teníamos. Y ahora que queda, Dios ha enviado a su Espíritu. Jesús envió al Espíritu Santo. Y ese es el cumplimiento de la profecía en Jeremías 31, 33. Que Dios ha puesto su Espíritu y ha escrito su ley en nuestros corazones. Amén. Para que nosotros podamos vivir correctamente. Y en segundo lugar, creo que Dios nos corrige con nuestros pensamientos que son tan predecibles y reductivos acerca de Él. No hace falta ver mucho esto. Todos conocemos lo que dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Pero cuando interpretamos esto a la luz del contexto de Isaías 55, nos damos cuenta de algo. Dios está corrigiendo la forma de pensar de su pueblo acerca de Él mismo. Porque lo que está diciendo es, vengan a las aguas, vengan y compren vino y leche sin dinero. Y esa es una figura de la misericordia de Dios. Que Dios le está diciendo al pueblo al final del capítulo 55, ustedes regresarán a un Israel exiliado, a un Israel destruido, a un pueblo de Judá que había visto al reino de Israel ser erradicado de la faz de la tierra. Porque ahora la mayoría de nosotros no decimos los israelitas, decimos los judíos. Por este acontecimiento que pasó en Isaías, en donde fueron desterrados de la faz de la tierra y quedó el remanente fiel. Y a ellos les está diciendo Isaías, sus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestra capacidad de poder expresar la misericordia de Dios y la grandeza de Dios es inoperante, es inútil. ¿Cuántos de nosotros, después que hemos pecado, no hemos esperado recibir juicio de Dios y en lugar de eso nos encontramos con que Dios renueva sus misericordias cada mañana? ¿Cuántos de nosotros hemos esperado que Dios nos castigue y nos haga algo como para compensar las cosas, cuando en realidad el castigo de nuestra iniquidad, el castigo de nuestra transgresión, Isaías dice, fue puesto sobre el siervo fiel? En la cruz Jesús estuvo y permaneció en la cruz, y cuando los fariseos le dijeron, sálvate a ti mismo, ellos no entendieron que Jesús no era el que necesitaba ser salvado, éramos usted y yo. Amén. Por eso Jesús quedó en la cruz. Amén. En otras palabras, Isaías les estaba diciendo a los israelitas, ustedes no alcanzan a comprender quién es Dios,
qué tan misericordioso es Él. Por eso Él va a intervenir en su historia. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él dice, tú no logras entender qué tan grande es mi misericordia y voy a manifestarme en tu vida para gloria de mi nombre. En última instancia, Dios hace todo para gloria de su nombre. Así es, amén. En Apocalipsis dice que los 24 ancianos adoraban y decían, porque tú hiciste todas las cosas por tu voluntad y por ellas existen. Dios hace todo por su gloria. En Ezequiel dice el Señor, no por vosotros, oh pueblo de Israel, sino por causa de mi nombre me manifestaré otra vez. Dios muchas veces no va a actuar por nuestra obediencia, a veces va a actuar a pesar de nuestra obediencia, a veces va a actuar en favor de nuestra obediencia, pero en todas las ocasiones, Dios, con toda seguridad, va a actuar en nuestras vidas para glorificar su nombre. Aleluya. Así es. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida cada día. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que por cierto era un teólogo, él dijo que lo más natural de Dios es que va en contra de todo lo que presuponemos como natural. En otras palabras, C.S. Lewis decía, todo lo que esperamos que Dios haga, no lo hace. Porque cuando Dios está en su derecho para destruir a la humanidad, envía a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y podemos venir y pararnos y decir, como decía Pablo en 1 Corintios, hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Alguien podría decir eso, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Y por último, la Escritura nos instruye en justicia. El griego original de esta palabra, de este verbo en 2 Timoteo 3:16 es disciplina. Y este aspecto nos muestra la paternidad de Dios. Algo que podemos ver en su palabra cuando leemos Proverbios 3, 11 y 12. Que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor ama al que castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos hemos sido disciplinados por nuestros padres. Y el autor de Hebreos, eso es lo que está diciendo. Si nuestros padres nos disciplinaron como a ellos les parecía mejor, ¿cuánto más no vamos a aceptar la disciplina de Dios? Dios a veces tiene que disciplinarnos porque no hay otra forma en la cual nosotros cambiemos el camino. Dios a veces va a tener que disciplinarnos y va a tener que quitar todos los soportes de nuestra vida, todo aquello en lo que podemos encontrar estabilidad o seguridad para recordarnos quién es el centro de nuestra vida. Yo espero que yo no sea uno de esos, y yo no creo que ninguno de nosotros quiera ser uno de esos, pero Job es un ejemplo de eso. Cuando usted lee Job se da cuenta que es un poco cínico el relato. Dios acepta una propuesta, una apuesta de Satanás de quitarle todo a Job y dejarlo en una condición miserable para luego, sin razón alguna, volverlo a restaurar. ¿Por qué? Porque Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay cosas que no se pueden entender salvo en el sufrimiento. Hay maneras de conocer a Dios que van más allá de nuestra comodidad, de nuestro confort, pero esto solo puede ser cuando dependemos de la palabra. Dios nos instruye en justicia cuando vemos la historia de los antiguos, de los hebreos y los judíos, que también es nuestra historia. ¿Cómo que es nuestra historia? Sencillo, porque todos tenemos algo en común. Ninguno de nosotros puede ser justificado por las obras de la ley. Aleluya. Ninguno de nosotros puede ser justificado por lo que nosotros hagamos. Mi asistencia a la iglesia, mi ofrenda, mi diezmo, nada de eso me justifica delante de Dios. ¿Y entonces por qué lo hago? Porque la Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados, formados para caminar en buenas obras que Dios predestinó para nosotros. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a los efesios, nosotros no hacemos cosas para ganarnos la salvación, sino que porque ya ganamos nuestra salvación, hacemos estas cosas, porque ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios que murió por él. De eso se trata lo que nosotros hacemos, por eso estamos aquí. No porque queramos sumar puntos con Dios o porque queramos canjearlo en cashback de prosperidad o porque queramos ser bendecidos por Dios. No, si estamos buscando a Dios porque nos bendiga, Dios lo que más va a hacer es dejarnos en la miseria para entender que la mayor bendición que podemos tener es un alma salva. No hay mayor regalo que ese.
Y solamente podemos ser justificados creyendo en Cristo Jesús. Natalie no me va a dejar de mentir. Ser justificado, pues, es algo que se conoce en el derecho romano como ser declarado limpio y sin mancha delante de una corte. Y eso es lo que dice Romanos 5:1. ¿Justificados por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios. Y estamos firmes en esta gracia, dice el versículo 2. Y por último, quisiera ir concluyendo con Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En qué encontramos nuestra esperanza nosotros? Muchos de nosotros queremos que profetas, pastores, líderes oren por nosotros porque somos tan deficientes espiritualmente que no tenemos la fuerza para vivir con la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos tan vacíos de la Biblia que si en este momento nosotros nos quedamos en el arrebatamiento y prohíben todas las Biblias, quizá no podríamos sobrevivir. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos comer 3 veces al día, pero podemos leer la Biblia una vez a la semana. ¿Cómo? ¿Qué tal si invertimos las cosas? ¿Qué tal si comemos una vez a la semana y leemos la Biblia 3 veces al día? ¿Creen que eso sería Padre, lógico? gracias. Pero eso hacemos con la palabra de Dios. No podemos amar a Dios si no amamos su palabra. Amén. Si la Biblia no es una prioridad para mi vida, ¿qué estamos esperando? No podemos impactar al mundo porque ni siquiera podemos predicarnos a nosotros mismos. Y yo lo hablo por mí. No podemos ni siquiera recibir muchas veces aliento de lo que sabemos de la palabra y esperamos que podamos impactar al mundo, podamos cumplir la institución que Cristo nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no tenemos la palabra? ¿Qué lugar está ocupando la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando la Biblia en tu día a día? ¿Qué lugar está ocupando la Biblia en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus estudios? ¿Qué lugar está ocupando la Biblia en esa área en donde todos estamos luchando? ¿Cómo nos estamos alimentando día con día? ¿Con qué nos estamos alimentando día con día? Y con eso quisiera finalizar. Sabemos que la Escritura nos prepara para toda buena obra. ¿Cuándo? Primero, nos enseña, luego nos redarguye, luego nos corrige e instruye en justicia. Y yo no creo que haya sido algo de azar que Pablo haya escrito estos verbos en este preciso orden. Primero la palabra tiene que enseñarnos, luego la palabra tiene que redarguirnos o reprendernos, luego la palabra tiene que corregirnos, por último, tiene que instruirnos en justicia. Si yo leo la Biblia y la tengo pulcra, la tengo que dice la gente, este es uno de esos que tiene la Biblia destruida porque su vida no está destruida. Pero si mi vida no está siendo transformada, no sirve de nada. Al final, no importa lo que uno tiene en su Biblia, no importa lo que tiene uno en su boca, lo que puede hablar uno. No vamos a llegar al cielo y ser salvos porque tanto sabíamos de la palabra, sino en qué tanto aplicamos de ella en nuestra vida. ¿En dónde está hablando Dios en su palabra a esta hora? ¿O en qué área de nuestras vidas Dios nos está diciendo sean transformados, cambien? La Biblia es la palabra de Dios, es la sabiduría eterna. No hay hombre, ni hay profeta, ni hay pastor, ni hay líder que con sus palabras pueda llenar nuestra vida. Amén. Pedro entendió eso cuando le dijo al Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tus palabras son las que tienen vida eterna, ¿a dónde podemos ir? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna. Pongámonos de pie. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Señor? Yo digo estas palabras porque muchas veces se pierde esta comprensión que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Son 2 cosas que Jesús tiene que cumplir en nuestra vida para que podamos tener esa seguridad que nos da en la salvación. Dios, Jesús, es igual.
Jesús no puede ser el Señor de mi vida si yo camino sin su palabra día tras día. Jesús no puede ser el Señor de mi vida si yo estoy prefiriendo otras comodidades o otros entretenimientos o otros vicios antes que pasar tiempo hablando con Él. Jesús no puede ser el Señor de mi vida si ni siquiera sé qué es lo que quiere que haga. Un Señor da una orden y dice: yo soy, estos son mis mandamientos, y te he dado mi espíritu para que Él pueda así cumplirlos. Pero Dios no puede, el Señor no puede ser el Señor de mi vida si yo no estoy caminando con Él, si yo no estoy buscando su palabra, si yo no estoy retándome a crecer en sabiduría. ¿Cuál es el problema? Jesús no puede ser Salvador de tu vida si Él primero no es Señor de tu vida. Jesús tiene que ser la autoridad y el que manda, el que tiene el control, el que va delante y te dice: sigue este camino. Si eso no es verdad en nuestra vida, no podemos esperar que seamos salvos. Pero la palabra dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos venido y hemos salido igual de este lugar? ¿Cuántas veces hemos venido y creemos que Dios no puede hablarnos a través de una palabra? ¿Cuántos de nosotros creemos que venir una vez a la iglesia una semana es suficiente para poder vivir con todo el caos, la ansiedad y todo lo caótico, inicuo e corrupto que es el mundo? ¿Cuántos de ustedes podrían vivir comiendo en el desayuno el domingo y esperando toda la semana para poder comer? ¿Por qué no hacemos un cambio? Hermanos, estamos a inicio de año, pero no necesitamos que sea el inicio del año. Dios renueva su misericordia cada día, pero esto tiene que estar en nuestra vida. Nosotros podemos tener manchado esto, y si no está aquí, no sirve de nada. Por eso esta hora vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Señor, queremos que transformes nuestra vida. Muchos de nosotros ya sabemos a dónde nos has hablado. Muchos de nosotros ya sabemos en qué área nos has hablado. Muchos de nosotros ya sabemos a dónde nos has exhortado. Muchos de nosotros ya sabemos a dónde tenemos que cambiar. Pero muchos de nosotros no hemos hecho nada por cambiar. Pero estamos aquí porque creemos y esperamos en tu benevolencia. Creemos que cuando vemos la luz del día, aunque te hemos fallado, es porque tú eres fiel, y tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu pacto, eres fiel a la sangre que se derramó por nosotros. Por eso hoy queremos empezar de nuevo y volver a caminar contigo y decirte: Señor, hoy volvemos a ti, queremos caminar con integridad, y por eso podemos cantarte con entendimiento. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Una última vez: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Que podamos necesitarte a esta hora, Señor, en tu palabra, en tu sabiduría.
haznos caminar en tu palabra. Santifícanos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Cristo Jesús y con vivo de amor dice: Amén.